hábito en mí. Los hábitos se hacen con esfuerzo, con sacrificio. Los hábitos se hacen y las disciplinas espirituales también son eso. No crean que va a ser algo automático, que ya lo hago natural. Se hace natural cuando ya he construido el hábito. Pero si yo no tengo el hábito, entonces me tengo que disciplinar. ¿Por qué son tan difíciles las disciplinas espirituales? Porque tiene que ver con lo espiritual, por eso son disciplinas espirituales. Y hay algo que se opone a lo espiritual, que es como Pablo le llamaba, lo carnal, lo pecaminoso. Orar, meditar en la palabra, adorar al Señor, y todas las disciplinas espirituales van en contra de la carne. Por eso los puritanos desarrollaron ese concepto de la mortificación de la carne. Y hay que someter a la carne, ese es un proceso de mucha disciplina, requiere mucha disciplina. ¿Y a dónde vamos? A ver, pues ya hemos visto, ¿cuántas disciplinas hemos visto ya desde que comenzamos esta serie de Ejercítate para la Piedad? ¿Recuerdan cuántas disciplinas hemos visto? Biblia, la asimilación de las Escrituras, la oración, adoración, y hoy nos toca la número 4. Número 4. Hoy vamos a hablar sobre la evangelización. El tema de hoy es la evangelización para la piedad. Repito, ese es el tema de hoy, la evangelización para la piedad. Y es que mucha gente podrá decir, miren, yo no tengo problema con orar, yo oro. Otros podrán decir, yo no solamente oro, yo leo la Biblia y estudio la Biblia. Pero pocos pueden decir, yo medito en la palabra, yo oro y yo evangelizo. Son pocos los que están evangelizando. Miren, evangelizar puede ser de manera programada. Ya vamos a ver ventajas y desventajas de eso. Puede ser de forma espontánea o algunos nos toca de forma laboral. Nuestro trabajo requiere predicar el evangelio. Yo doy gloria a Dios por mi trabajo, porque mi trabajo es predicar el evangelio. Algunos tenemos esa ventaja, se convierte en desventaja cuando lo volvemos algo monótono y hay que hacerlo y vamos a lo mismo. Por eso el predicarme yo el evangelio constantemente hace que esté refrescando el evangelio en mi vida y que el predicarlo no sea aburrido, sino que sea un placer, un deleite hacerlo. Vamos a hablar mucho sobre eso. Yo les soy honesto. Anoche, terminando a afinar detalles sobre el bosquejo, yo desarrollé 4 principios, pero yo quise simplificarlo más. Entonces lo concluí en 2 principios porque mientras menos, mejor, más fácil se queda. Entonces, este tema de la evangelización para la piedad lo he convertido en 2 principios. A grandes rasgos vamos a hablar primero del mensaje y luego del mensajero. El mensaje y el mensajero, así de sencillo. Pero obviamente lo vamos a convertir en un principio clave. Así que el primer principio que quiero compartir con ustedes es que todos los cristianos debemos conocer el contenido de la evangelización. Repito el principio, todos los cristianos debemos conocer el contenido de la evangelización. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué proclamamos? ¿Qué predicamos? El contenido es el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El evangelio. Todo creyente debe de ser capaz de responder a esta pregunta. ¿Qué es el evangelio? Repito nuevamente. Todo creyente debe de ser capaz de responder a esta pregunta. ¿Qué es el evangelio? Y la Biblia misma nos ofrece textos que nos hablan acerca de una síntesis de lo que es el evangelio. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Pablo, hablando sobre esta doctrina elemental y esencial de la resurrección, nos comparte una esencia del evangelio.
1 Corintios 15, 4. Leamos juntos. Bueno, leamos desde el versículo 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio tiene dos elementos esenciales. De hecho, el Evangelio son dos noticias. ¿Sabían ustedes eso? Que las buenas noticias son la respuesta a las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias que predicamos? Porque predicamos malas noticias. De hecho, el texto mismo lo dice. Nuevamente leamos. Que Cristo murió por nuestros pecados. La mala noticia es: todos somos pecadores y estamos bajo la ira de Dios. Merecemos justamente la condenación. Esas son malas noticias. De hecho, si yo no predico la ira de Dios y solo predico el amor de Dios, la exposición de mi evangelio es incompleta, no es un evangelio completo. Entonces, la buena noticia son la respuesta a las malas noticias. Otro texto, acompáñenme a 1 Timoteo 1:16. Estamos hablando sobre la evangelización. Lo primero que estamos viendo es que todo cristiano debe conocer el contenido de la evangelización. 1:16, 1 Timoteo 1:16. Oigan lo que dice. Perdón, 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Otra vez, ahí encontramos la esencia del evangelio. Malas noticias, buenas noticias. Malas noticias, todos somos y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Buenas noticias, Cristo es la respuesta. Cristo no es el mejor camino, Cristo es el único camino para salvación. Cristo es la respuesta a este gran problema. Francisco Benfeld acuñó una frase que a mí me encanta, es: el problema es el pecado y la solución es el evangelio. Y escuché esto de Max Stiles y él dice que Dios tiene un método. Dios tiene un método de evangelización. ¿Y saben cómo se llama ese método de evangelización? Ya vamos a ver eso en el segundo principio. La iglesia. El problema es el pecado, la solución es el evangelio. ¿Y quién proclama ese mensaje? La iglesia. Entonces, el evangelio se fundamenta en estas dos verdades. Todos somos pecadores y solo Cristo puede salvarnos. El evangelio trata sobre Cristo. El evangelio trata sobre la persona y la obra de Cristo. Todo creyente no solamente es capaz de responder a la pregunta ¿qué es el evangelio? Todo creyente es capaz de responder a la pregunta ¿quién es Cristo y qué hizo Cristo? Repito, todo creyente puede ser capaz de responder a la pregunta ¿quién es Cristo? ¿Y qué hizo Cristo? Su persona y su obra. Entonces ahí estamos uniendo qué es el evangelio. Una de las dinámicas que tenemos en AMG Guatemala es que animamos a la gente que sea capaz de explicar el evangelio en un minuto. Por favor, explíquenme el evangelio en un minuto. Si yo les pidiera ahorita esta dinámica a ustedes, que compartan el evangelio en un minuto, y hemos hecho esa pregunta a un montón de gente, y es interesante las respuestas que hemos escuchado. Dios es amor, y Él quiere salvarte. Qué lindo, ¿verdad? ¿Dónde están las malas noticias ahí? Entonces, tenemos que responder a la pregunta, ¿qué es el evangelio? Ahora bien, levante la mano quienes ya han creído en el evangelio. Muy bien. Los voy a meter aquí a problemas serios.
El apóstol Pablo habla en Gálatas en su primer capítulo sobre un evangelio diferente. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿en qué evangelio han creído? ¿En qué evangelio han creído? Y oigan esto. Cuando yo he creído el evangelio, puedo, aquí está lo importante, explicar el evangelio. Les repito, cuando yo he creído en el evangelio, puedo explicar el evangelio. Si alguien me dice es que yo no sé cómo explicarlo, entonces yo le preguntaría, entonces, ¿en qué has creído? Una de las cosas que queremos hacer a través de nuestro proceso de membresía es que todo aquel interesado en ser miembro de la iglesia tenga dos cosas: claridad del evangelio y centralidad en el evangelio. Y hacemos estas preguntas: ¿qué es el evangelio para tu vida? Porque necesitamos que la gente tenga claridad. Si la gente no tiene claridad del evangelio, la pregunta es: ¿en qué ha creído? Porque si yo no soy capaz de explicar el evangelio, entonces, ¿en qué evangelio he creído? Ok. Esto es como, ustedes han visto esto del examen privado que hacen en la universidad y que ponen al alumno a exponer. Y la idea de esto es, mira, has estado años estudiando esto. Y este es el momento de demostrar y de comprobar que sí has estudiado. Te toca, pues, defender tu tesis. Entonces la persona defiende su tesis, demostrando y comprobando que todo ese tiempo ha estudiado. Evangelizar es nuestra tesis. Tenemos que defender nuestra tesis. Tenemos que plantarnos y predicar el evangelio. Pero no puedo predicar el evangelio si no conozco el evangelio. Entonces, también vale la pena pensar en qué no es el evangelio. Antes de predicar el evangelio debo de pensar, ¿realmente lo que yo quiero ir a predicar es el evangelio o no lo es? Algunas cosas que no son el evangelio. No es un mensaje que necesita ser moralmente correcto. El evangelio no le dice a la gente, mira, necesitas portarte bien. Mira, necesitas cambiar tu vida. Nicolás Emilio Tranchini dice que el mensaje del evangelio no es, mira, tú puedes cambiar. Eso no es el evangelio. El mensaje del evangelio tampoco es, tú necesitas cambiar. Tampoco es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es, tú no puedes cambiar. Necesitas a Cristo en tu vida urgentemente. Entonces, el mensaje del evangelio no es un llamado a que la gente tenga una vida correcta. Tampoco el evangelio es un mensaje que Dios te va a dar todo lo que deseas si lo aceptas. Mira, acepta a Cristo y Él te va a dar todo lo que pedís. Ese es un evangelio de oferta, donde el predicador, ¿qué le ofrece a la audiencia? Le ofrece salud, dinero y amor. La sierva no te quiere, acepta a Jesús y mágicamente te va a amar. Estás enfermo, ven a Jesús y vas a ver cómo Él sana todas tus enfermedades. Estás desempleado, estás endeudado, ven a Jesús, acéptalo y vas a ver cómo Él te libera de todas tus deudas. Cuando predicamos ese evangelio, estamos predicando un falso evangelio. Es el evangelio de la prosperidad, donde le ofrecemos a la gente un montón de cosas que Dios no está ofreciendo. Cada vez que prediquemos a la gente, digámosle, mira, a mí me encantaría ofrecerte salud, dinero, amor. Yo no te ofrezco eso. Lo que Jesús te ofrece, lo que Dios te ofrece por medio de Jesucristo es salvación y vida eterna. Eso te ofrece Cristo. Y ahí no hay por dónde, no es que Él diga, te lo voy a dar, pero hay de vos. Es incondicional su oferta. No es un llamado a aceptar a Jesús. De hecho, en ninguna parte de la Biblia se nos habla de aceptar a Jesús.
En ninguna. En la jerga evangélica hemos convertido el aceptar a Jesús en lo que sí es bíblico, la conversión. A lo que Jesús llamó en Juan 3, el nuevo nacimiento, es conversión. Que dicho sea de paso, no puedo llegar a la conversión del Espíritu, no ha comenzado la regeneración en mí. Es decir, me ha dado un nuevo corazón para poder creer, para poder responder con arrepentimiento y fe al llamado del Evangelio. ¿Qué tampoco es el Evangelio? No es un mensaje que solo busca una decisión y el resto de tu vida no importa. Mira, lo que tienes que hacer es aceptar, y si aceptas, estás hecho. No importa cómo vivas de aquí en adelante, estás hecho. Eso tiene un nombre y se llama decisionismo. ¿Cuánta gente tuvo un encuentro con Jesús así? Y quizá entre comillas. Bueno, algunos, ¿se recuerdan ustedes de esos eventos masivos? Donde alguien predicaba el Evangelio y se le animaba a la audiencia que aceptara a Jesús. Y muchos así llegaron a los pies de Cristo. Después nadie los acompañó. Nadie, porque eran eventos masivos. Nadie estuvo ahí para decirle, caminemos juntos hacia Jesús. Pero Dios en su gracia permitió que al escuchar ese mensaje la persona realmente creyera y buscara una iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero el Evangelio no trata sobre una decisión solamente. Porque al final de cuentas, la conversión, ¿saben qué es? Un comienzo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha comenzado, ojo con la palabra, ha comenzado una nueva vida. Y lo que viene en adelante es una vida transformada todos los días. ¿Saben cómo se le llama ese proceso? Santificación. Ok. ¿Qué no es el Evangelio? El Evangelio tampoco es un mensaje que te dice que necesitas añadir a Dios a tu vida. Todo va a estar bien. Cantamos, ¿no? Y le decimos a la gente, tú estás bien. Tú estás bien. Lo único que te falta en tu vida es Dios. Agregalo a tu vida y ya la hiciste, mi hermano. ¿Dónde hay una confrontación del pecado allí? ¿Dónde hay un llamado al arrepentimiento por nuestros pecados? No lo hay. Porque estamos predicando un falso evangelio que nos hace creer que Dios es algo que tenemos que agregar y añadir a nuestra vida. Entonces, que no nos sorprenda que cuando se predica un falso evangelio, la gente después lo deje con facilidad. Yo acepté un día, pero Dios no me dio lo que me prometió. Él me prometió dinero y estoy peor usted. Él me prometió salud y míreme cómo estoy. Él me prometió amor y el siervo y la sierva no llegan. Dios me falló. Dios me ha defraudado. Y Dios dice, yo nunca te prometí eso. Dame el nombre de quien te lo ofreció. Fulanito. Vaya, él me va a rendir cuentas por eso. ¿Captan eso? Lo delicado que es predicar un falso evangelio. Por eso volvamos al evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? El evangelio trata de que Dios, miren, les doy 4 formas. Matt Chandler en su libro El Evangelio Explícito dice que podemos hablar del evangelio en el aire y el evangelio en el suelo. El evangelio en el aire es toda la historia universal de Dios. Y el evangelio en el suelo tiene que ver más con algo personal. El evangelio en el aire, con la historia universal de Dios, trata sobre la creación, Dios lo hizo todo. Trata sobre la caída, pero el hombre lo arruinó todo. Trata sobre la redención, pero Cristo lo arregla todo. Y trata sobre la restauración de todas las cosas o la culminación de todas las cosas. Nueva creación. Esa es una historia universal. Una historia más personal, el evangelio en el suelo, trata sobre Dios, hombre, Jesucristo, fe. Dios, hombre, Jesucristo y fe. Cuando prediquemos el evangelio, recordemos a la gente quién es Dios. Él es el
creador de todas las cosas. Es un Dios de amor, por supuesto, pero también es un Dios justo que castiga el pecado. El hombre es un ser caído que le ha dado la espalda a Dios y que no puede ni quiere buscar a Dios y que es esclavo de sus pecados. No puede salvarse a sí mismo. Por lo tanto, el Padre envió a Jesucristo para salvarnos. Jesucristo es Dios quien vino a la tierra en forma de hombre, que nunca pecó y que murió en la cruz para salvarnos. Él tomó nuestro lugar y al tercer día resucitó. Después, animamos a la gente a que dé una respuesta. Y las respuestas son dos sencillos pasos según Marcos 1:15. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Eso es lo que tenemos que predicar. Ese es el contenido, el mensaje, el Evangelio. Por eso Tim Keller dice que somos más pecadores de lo que imaginamos y a la vez más amados de lo que merecemos. Jonathan Edwards dijo en una ocasión, si un día perdiera la memoria y no me recordara de nada, yo le pido a Dios que solo me ayude a recordarme dos cosas. Que soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. De eso trata el Evangelio. No lo olvidemos. Así que lo que tenemos que entender es ¿qué es el Evangelio? Y tenemos que entender cómo opera el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nuestra fe no está en nosotros como mensajeros. Nuestra fe está en el mensaje. ¿Qué dice Romanos 1:16? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La palabra poder ahí es dunamis. De ahí viene la palabra dinamita, dinámica. Es un poder transformador el Evangelio. La persona que dice que ha creído en el Evangelio, ¿cuál va a ser la señal de que realmente ha creído el Evangelio? Ese Evangelio lo está transformando. Porque es un poder transformador. Ese Evangelio cambia el destino de la gente. Antes la gente estaba muerta en sus delitos y pecados. Ahora tienen vida eterna, vida en abundancia en Cristo. Antes esa gente estaba en las tinieblas, mas han sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Antes esa gente estaba enemistada con Dios porque éramos enemigos de Dios, mas hemos sido reconciliados con el Padre por la obra de Jesucristo. Vean todo lo que hace el Evangelio. Cambia mi destino, me libera de la condenación del pecado. Todos los días a través del proceso de santificación me está liberando del control, del dominio, del gobierno del pecado. Y llegará un día en que me librará de la presencia del pecado. Ya no habrá pecado en mí. Eso es muy esperanzador. El que está en Cristo no va bajando su calidad espiritual, va creciendo. Claro, a veces es una montaña rusa, pues. Y algunos crecen como conejos, bien rápido, ¿verdad? Y algunos como tortugas. Más cuando somos bien carnalotes. Pero Dios está obrando por medio de su Evangelio. El Evangelio es la puerta por la que entramos para ser salvos y es el camino que recorremos en salvación. El Evangelio no es el ABC del cristiano, el Evangelio es desde la A hasta la Z. Nadie se gradúa del Evangelio. Necesitamos ser sustentados y sostenidos todos los días por ese Evangelio poderoso. Mi confianza entonces al predicar el Evangelio no está en que yo soy bien elocuente para exponer el Evangelio. Y mi esperanza está en que el Espíritu de Dios regenera los corazones en aquellos que han sido predestinados para salvación. Los regenera para que puedan responder al llamado del Evangelio positivamente. Dicho sea de paso, todo el mundo responde al Evangelio. ¿Sabían eso? Todo el mundo responde al Evangelio. Y solo hay dos respuestas. O creo en el Evangelio o rechazo el Evangelio. Pero todo el mundo responde. Cuando creemos que, mire, yo le prediqué pero no quiso creer, esa persona ha creído en el Evangelio. Perdón, esa persona ha respondido al Evangelio. Pero ha respondido rechazándolo. ¿Y saben cuál es el problema de eso? Cada vez que una persona rechaza el Evangelio, su corazón se hace más duro. ¿Se recuerdan de Faraón?
que Dios endureció su corazón. Conectémoslo con Romanos 1:18 en adelante. Dios los abandonó, Dios los entregó. Si Dios no interviene en nuestra vida, estamos perdidos. Nos endurecemos más y más. Pero también es cierto que, ¿recuerdan cuando se encontraron con el Evangelio? ¿Quiénes a la primera vez que les predicaron el Evangelio se entregaron a Cristo? Yo no. De hecho, Dios fue usando la escuela dominical en mi vida. Dios fue usando a Señor Minga. Saludos a Señor Minga, allá en el Rosario, zona 18. Dios la usó a ella para sembrar la semilla. Yo acepté al Señor 1000 veces cuando era niño. No sé si a ustedes les pasó. Cada vez que predicaba el Evangelio, acepto. Y lloraba uno, ¿sí o no? Pero como dijo Ronnie Madrid, no dejemos de hacer el llamado, porque en un momento de tantas veces alguien sí lo va a hacer. Así que, ya de grande, de adolescente, me quería quitar de encima a una hermana que como me molestaba y me insistía que fuera a la iglesia. Hermana Clarita, saludos allá en el rinconcito zona 18. Vamos a la iglesia. Entonces yo dije, me voy a quitar esta hermanita de encima, ¿verdad? Y voy a ir, le voy a hacer caso, y cuando yo vaya a la iglesia, y luego ya no voy, y me va a decir, mira, vamos a la iglesia, yo ya cumplí, yo ya fui, ya no me moleste, y Dios tenía planes para mí ese día. Mi pastor, Gerson Cartagena, predicó esa noche, miren, vaya a servicio o reunión de la iglesia para ir, de oración ustedes. 1 hora orando los hermanitos y luego la enseñanza. Yo sentado en la silla de atrás. Por eso las sillas de atrás deben ser para los invitados, ¿oyeron? Y las de adelante, para los viejos. Es un mensaje. No busquemos las sillas de atrás para los nuevos que, como son nuevos, se van a chiviar, mandarlos adelante. Dejémosles siempre las sillas de atrás, nosotros adelante. Como los fariseos que aman los lugares. Y predicó el Evangelio. Mi pastor. ¿Cuántos quieren entregar su vida a Jesús? Yo ya llevaba un plan, yo no voy a hacer nada. Yo dije, ¿y qué estoy haciendo? Y ya estaba de rodillas ante el Señor. Claro, hay que hablar mucho sobre esa oración de fe y la invitación y todo eso, ¿verdad? Hay mucho debate en ese tema, pero ya va a haber un espacio para platicar un poco de eso. Así que mi esperanza no está en que yo convierto a la gente. Pregunto, si yo prediqué el Evangelio, ¿tuve éxito? Si yo prediqué el Evangelio, ¿tuve éxito? La respuesta es sí. Hay gente que cree que no tuvo éxito y que fracasó porque no hubo ningún convertido. Primero, Dios no nos ha llamado a convertir a nadie. Yo no convierto a nadie. Es el Evangelio, el Espíritu Santo de Dios que transforma vidas. Ahora, lo que yo sí tengo que hacer, ojo, yo no predico para convertir, pero sí predico para convencer. O sea, si yo voy predicando un mensaje que ni siquiera yo estoy seguro de lo que estoy predicando, mire, usted pruebe, si le funciona, qué bueno. Cerra la boca, no estés hablando nada de eso. Si no estás seguro de lo que vas a predicar, no prediques y prepárate más. Porque si yo predico el Evangelio con inseguridad, ¿en qué he creído? Entonces yo no predico para convertir, pero sí predico para convencer. Ahora bien, R.C. Sproul dice que hay 4 pasos en este sentido. Número 1, la gente escucha el Evangelio. Número 2, la gente entiende el Evangelio. Ahí todavía colaboro yo. Número 3, la gente aprueba el Evangelio, le da like. Tenés razón. Cuando la gente me dice, tenés razón, o sea que mi predicación fue convincente. Pero la 4, ahí sí no hago yo nada. La gente escucha el Evangelio, la gente entiende el Evangelio, la gente aprueba el Evangelio. La 4, ahí sí es el Señor siempre. Y las otras también, pero me usa, por la siguiente Él lo hace todo. La gente cree en el Evangelio.
Así que si yo prediqué el evangelio convincentemente, ¿tuve éxito? Amén. Porque a eso he sido llamado. Entonces, todo cristiano debe de conocer el contenido de la evangelización. La evangelización tiene un contenido, es el mensaje, y el mensaje es el evangelio. Segundo y último principio, que tiene que ver con el mensajero. Todos los cristianos debemos participar de la obra de la evangelización. Todos los cristianos debemos participar de la obra de la evangelización. Entonces, en el primer principio preguntamos, ¿qué es el evangelio? En este segundo principio preguntamos, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? Vayamos a Mateo 28, 19. Es un texto muy conocido, pero vamos a leerlo. Dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A ver, ¿quién? Porque también está Marcos 16, 15, predicar el evangelio, Lucas 24, 46 y 47, y Juan 20, 21. A eso se le ha llamado la Gran Comisión. ¿Quiénes están escuchando la Gran Comisión? Los discípulos. Entonces alguien, para lavarse las manos, dijo, ahí está, el llamado a predicar el evangelio es solo para los discípulos, porque cuando Dios ordenó la Gran Comisión, solo estaban ahí sus discípulos. Ok. Hechos 1:8. Recibirán poder y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso está en Hechos 1:8. Hechos capítulo 2, 120 reunidos, más de 12. Reciben esa promesa. El Espíritu de Dios viene sobre sus vidas, y habían muchos prosélitos judíos que empatizaban con la religión judía. No eran judíos, pero simpatizaban con la religión judía y estaban ahí. Y cada uno escuchó en su propio idioma la exposición del evangelio. No solamente 12, 120 predicando. Más adelante Pedro predica y miles se convierten a Cristo. Hechos capítulo 8, hubo una persecución y muchos tuvieron que salir huyendo. Y a donde ellos iban, ¿saben qué hacían? Predicaban el evangelio. Así que, ¿quiénes tienen que predicar el evangelio? La respuesta es todos aquellos que han creído en el evangelio. ¿Qué es evangelizar? Una definición bien sencilla, no se complica en la vida. Mark Stiles dice que evangelizar es enseñar el evangelio. Para mí, evangelizar es predicar el evangelio. Pero algo muy importante, Mimi al inicio leía Romanos capítulo 10, ¿se recuerdan? Como pues escucharán si nadie les predica. Quiero dejar algo bien en claro. Francisco de Asís acuñó una frase que estoy tratando de recordar y decía así: predica, predica. Y si es necesario, usa las palabras. Ok, ¿qué está diciendo él? Obviamente él desde su contexto, desde un voto de pobreza, ¿verdad? De ayudar a la gente, buenas obras, generosidad. Él se refería a ese punto, que no está mal hacer. O sea, la evangelización debe de ir acompañada de una vida transformada, ¿ok? Pero otra cosa que no es evangelizar, ¿saben qué no es evangelizar? Mi testimonio. Mire usted, yo en mi trabajo me porto bien. Y por medio de mi testimonio evangelizo. Evangelizar es proclamar, evangelizar es hacer uso de palabras. Explicar el evangelio es abrir la boca y explicarle a la gente. ¿Se recuerdan ustedes
el eunuco etíope que iba leyendo Isaías. Y todo aquel que ama a Cristo y que es creyente y que entiende su llamado y escucha palabras como, ay, voy leyendo esto de un profeta Isaías, pero no le entiendo, dice el eunuco etíope. Si tan solo hubiera alguien que me explicara. Aló, pastor, le puede venir a explicar al eunuco etíope el evangelio. Se sube Felipe y le comienza a explicar el evangelio que trata sobre Cristo. Y miren, el eunuco etíope se convierte a Cristo. Al punto que dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren qué maravilloso. Evangelizar es hacer uso de palabras. Si alguien cree que porque se porta bien está evangelizando, no. ¿Evangelizar qué es? Es predicar, es abrir la boca, es explicar el evangelio. Eso es evangelizar, es predicar el evangelio. Primera de Pedro 2:9 habla sobre el sacerdocio de todos los santos, porque somos real sacerdocio. Y Pedro habla sobre el sacerdocio de todos los santos. Todos hemos sido llamados a ser representantes de Dios. El apóstol Pablo habla de que todos somos embajadores de Cristo, por lo que le animamos y le suplicamos y le rogamos a la gente, reconcíliate con Dios. Todos. Entonces alguien se puede lavar las manos y decir, no, es que lo que pasa es que yo no tengo el ministerio a ser evangelista. La pregunta es, ¿existe un ministerio a ser evangelista? Mire, lo que pasa es que yo no tengo el don de evangelista. La pregunta es, ¿existe el don de evangelización? Y la respuesta a ambas preguntas es sí. Efesios 4:11. Que Dios instituyó a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Quiero aclarar, no son 5 ministerios, son 4, porque el pastor maestro es uno solo. Los primeros 2 tratan sobre el ministerio de la fundamentación. Y los otros 2 tratan sobre el ministerio de la conservación. El fundamento ha sido dado y lo que tenemos que hacer nosotros es conservar la pureza de ese evangelio. Entonces, sí existe un ministerio y sí existe un don de evangelista, por supuesto. Pero el mandato es para todos. La pregunta entonces es, ¿por qué no evangelizamos? ¿Por qué nos cuesta tanto evangelizar? Miren, hay gente que no le cuesta tanto asimilar las escrituras, no le cuesta tanto orar, pero predicar el evangelio es un problema. Ay, en mi memoria están tantas reuniones de oración que teníamos con muchos hermanos. Y se llenaba la iglesia porque todo el mundo tiene necesidad, ¿verdad? Pero luego los invitábamos a ir a evangelizar de puerta en puerta, de casa en casa. Eso quiere un riesgo ustedes. Y pocos iban. ¿Por qué nos cuesta tanto evangelizar? ¿Miedo? Sí, puede ser por miedo. ¿Incapacidad? También. Y la respuesta es que no estoy preparado. El apóstol Pedro nos anima a que todos estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe. Todos, obviamente con mansedumbre. No vamos a ir a pelear con la gente. Otros no predican el evangelio por impiedad. Es que ellos saben que no están viviendo bien y les da vergüenza predicar el evangelio. Mire, vamos a ir a evangelizar esta cuadra y es la cuadra donde vivís. ¿Me pueden cambiar de cuadra? Disculpe. ¿Por qué no querés predicar en tu cuadra? Cosas que pasan. Cuando la gente vive en impiedad, evangelizar no es una prioridad. Lo contrario, cuando la gente vive una vida piadosa, eso le inspira y le anima.
porque está disfrutando de los regalos de la gracia y quiere que otros sean salvos también. ¿Por qué muchos no evangelizan? Por indisciplina. Recuérdense. Miren pues, por eso aquí es donde tenemos que hablar sobre una cultura de evangelización. Se parece mucho a cultura de discipulado. Cultura de evangelización y cultura de discipulado. Una cultura ya es algo que se vuelve parte de buenas costumbres, buenos hábitos, donde todo el mundo tiene esa cultura. Todo el mundo. No esperas que lo haga el pastor, que lo haga el líder, vos lo haces. Porque ya se desarrolló una cultura. Y parecido a la cultura de discipulado, no esperemos que la gente haga discípulos cuando no hay disciplina en ello. Por eso la parte programática es necesaria. Mira, nos vamos a reunir vos y yo 1 hora por semana, o cada 15 o cada mes, y vamos a platicar. Miren, nos vamos a reunir en grupos de rendición de cuentas de 2, 3, 4, 5 personas. Miren, nos vamos a reunir tanto tiempo, tal día, familias en un hogar para tener discipulados. Y si esperamos que la gente lo haga de manera natural, pero son indisciplinados, no lo van a hacer. Por eso programarlo es importante. ¿Entienden? Esperar de que alguien por naturaleza se va a acercar a otro y le va a decir, yo te voy a discipular, pues ahí nos vamos a quedar. Cuando no hemos construido una cultura de discipulado y no hemos construido una cultura de evangelización, no va a ser algo que la gente lo va a buscar fácil, como algo que ya es un buen hábito. Cuesta hacerlo. Cuando hay indisciplina, cuesta. Ahora bien, cuando se trata de evangelización, ¿qué le ofrecemos a la gente? ¿Programas? De hecho, es muy bueno preguntarnos. Nosotros, como Iglesia Redención, ¿qué programas evangelísticos le estamos ofreciendo a la gente? Vamos a seguir siendo los mismos. Y si es rico ser los mismos, porque no hay mucho, bueno, con poquitos hay clavos. Imagínense con un montón la cosa crece. Crece la iglesia, crecen las necesidades y crecen los problemas. Gloria a Dios por eso. Es una buena señal. Pero si no ofrecemos programas de evangelización, vamos a seguir siendo los mismos. Y qué rico seguir siendo los mismos. Es bien cómodo, hay un status quo ahí. Ay, ya conozco a Lisra, ya conozco a Melvin, a Flori. Pero cuando viene gente nueva, nos incomoda eso. Y es bien difícil acercarnos porque ya estamos en un status quo. Entonces lo que tenemos que hacer es dar ese paso de disciplina. Y recuerden, la disciplina cuesta. ¿Ok? Pero la iglesia, más que ofrecer programas evangelísticos, ¿sabe qué tiene que ofrecer la gente? ¿Sabe qué tiene que ofrecer la iglesia? La iglesia, en lugar de ofrecer programas, debe ofrecer personas. La iglesia, en lugar de ofrecer programas, debe de ofrecer personas. Tengo que estar confiado en que Kevin va a predicar el evangelio. Tengo que estar confiado en que Alexis va a predicar el evangelio. En que Fernando, en que Linda, en que Rosana, Zoe, Flor y todos. Cuando se ha construido una cultura de evangelización, todo el mundo está evangelizando. Todo el mundo. Porque ya es parte de una cultura. Cuando tenemos miedo de evangelizar, hay que evaluar por qué. Y debemos de despojarnos de las excusas. No tengo tiempo, no es mi don, no es mi llamado, no es mi ministerio. Que lo hagan los pastores. Es tiempo de entender que lo tenemos que hacer todos. Un nombre más sencillo para entender la cultura de evangelización es ser misionales. Hermanos, yo no puedo llegar a donde ustedes llegan. Yo no puedo llegar a donde ustedes llegan. Yo no puedo llegar a los alumnos a los que ustedes les dan clases. Yo no puedo porque yo no estoy con ellos.
Yo no puedo llegar a los clientes que llegan a sus negocios porque no soy yo dueño ni quien atiende sus negocios. Yo no puedo llegar a la persona que llevas a la par del bus. Yo no puedo. Miren pues. Entonces, al final de cuentas, debemos de conocer el mensaje y debemos de saber de que todos somos mensajeros. Consejos prácticos para evangelizar. Primer consejo, aprovechemos las oportunidades. Miren pues, vas en el bus y va una persona a la par tuya y todavía con eso se pone a hablarte. Y le dice, y mire que cómo está el día, porque eso es lo que uno habla, ¿verdad? ¿Cómo está el día hoy, verdad usted? Sí, mire usted el clima, ¿verdad? Y se va armando conversación. Mira, la persona armó conversación con vos. Y, sí, pues sí. Y está bien difícil la vida, usted. Ah, sí, bien difícil. Y vos le llevas la corriente. Ah, sería mejor, ¿verdad? Que la gente buscara de Dios. Ah, sí, sería mejor. Yo antes lo buscaba usted. Yo iba a una iglesia. Ah, va, nos vemos. Aprovechar las oportunidades. Hay gente que las aprovecha y hay gente que las busca. Yo recuerdo a hermana Miriam Solórzano de Contreras. Era una viejita que andaba con su bastón. Pastor, cuando va a la librería me trae tratados. Yo le doy el dinero, pastor. Ay, hermano. Y le lleva su percha de tratados. ¿Cuánto le debo, pastor? No es nada. No, yo quiero invertir y me obligaba a recibir el dinero. Vaya, está bien. No quería quitarle yo la bendición. Y luego ya terminaba el servicio dominical y a rato se miraba a la hermana Miriam con su bastoncito, a pie se iba al mercado, a la esquina a repartir tratados. No tengo tiempo, dice la gente. Pero la viejita enferma iba a repartir tratados. A su forma, pero lo hacía. Aprovechemos las oportunidades, busquemos las oportunidades, invitemos a alguien a la casa a comer, invitemos a alguien que no conoce a Cristo, que se ha alejado del Señor. Mire, usted me invitaría a la casa, su familia, a venir con mi familia a tener una comida juntos. Nadie rechaza una invitación a comer. ¿Sí? Recibo, dice aquel. Claro que sí, le tiras el evangelio. Otra cosa, busca algún método evangelístico que te ayude. Por muchos años usé un método llamado evangelismo explosivo de James Kennedy. Es muy fácil de usar ese método, evangelismo explosivo. Está el libro de colores. Hay un montón de métodos. Busca algún método. Otra cosa, busca libros que hablen sobre evangelización. Les propongo 4. La evangelización de John MacArthur. La evangelización, John MacArthur es un libro muy amplio, bastante contenido. La evangelización de Max Stiles es un libro que habla mucho sobre cultura de evangelización. El evangelio y la evangelización personal de Mark Dever, respondiendo preguntas: ¿qué es el evangelio? ¿Quiénes evangelizan? ¿Por qué evangelizar? ¿Cómo evangelizar? Y todo eso. Y otro que se llama Plan Supremo de Evangelización. En este libro vemos pasos de cómo compartir el evangelio. Hay formas. Termino animándoles entonces a compartir el evangelio. Que no esperemos. D.L. Moody estaba predicando una vez en Chicago el evangelio. Y después de que predicó el evangelio, invitó a la gente y le dijo: miren, les animo a que crean el evangelio, pero si ustedes no quieren hacerlo hoy, el próximo domingo díganme qué van a hacer, tráiganme respuesta, les doy una semana para que lo piensen. Esa misma noche hubo un incendio muy grande en Chicago y mucha la gente a la que él le predicó murió ese día. Y él dijo: no, siempre que predique el evangelio, voy a a la gente a que se arrepienta de su pecado y crean el evangelio. Mark Dever dice que podemos predicar el evangelio
de 3 maneras. Con gozo, con honestidad. Se me olvida el tercero. ¿Alguien lo recuerda? ¿No? Con urgencia. Gracias vos. Con gozo, con honestidad y con urgencia. Con gozo, con honestidad, con urgencia. ¿Qué pasa cuando falta uno de esos 3? Pensemos. ¿Qué pasa cuando hay gozo, hay honestidad, pero no hay urgencia? La gente va a predicar el evangelio cuando le dé la gana y cuando tenga ánimo. ¿Qué pasa cuando hay honestidad y urgencia, pero no hay gozo? La gente va a predicar de manera frívola, fría. ¿Qué pasa cuando hay gozo y hay urgencia, pero no hay honestidad? La gente va a predicar manipuladamente, solo escogiendo aquellas verdades que no vaya a ofender a la gente. Predicar con honestidad es decir la verdad y decirla con amor. Así que yo les animo que esta semana compartan el evangelio con una persona. Con una persona. La forma que lo vayan a hacer, el método no importa, pero la esencia siempre es la misma, el evangelio. Invítenlo a comer, invítenlo a un café. Cualquier cosa es buena. Hagan algo y prediquemos el evangelio. ¿Qué le ofrece Iglesia Redención a esta comunidad y a estas comunidades? ¿Programas evangelísticos? Pero más que ofrecerle programas evangelísticos, Iglesia Redención le debe ofrecer a estas comunidades personas convertidas al evangelio que predican el evangelio. Pónganse de pie. Y oremos. Señor, gracias porque un día alguien nos predicó el evangelio. Y por la obra de tu Espíritu Santo, regenerando nuestros corazones, nos convertiste a ti, nos reconciliaste con el Padre Jesucristo. Tú lo hiciste. Nosotros somos inmerecedores, pero estamos tan agradecidos por lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a compartir este regalo tan grande que hemos recibido, porque evangelizar es un mendigo diciéndole a otro mendigo que ha encontrado pan. Señor, úsanos. Y como Marcos Vidal dice, mientras yo viva, las piedras no hablarán. Tú tienes un método para evangelizar y es la iglesia. Los ángeles anhelarían hacer esto, pero a nosotros nos ha dado este gran privilegio de hacerlo. Gracias, Señor. Esto es una disciplina, debemos de esforzarnos, debemos de disciplinarnos, no es fácil, pero con tu ayuda podemos. Ayúdanos a como iglesia a construir una cultura de evangelización y una cultura de discipulado, Señor, donde todo el mundo lo hace, donde la gente puede invitar a otros a la iglesia porque saben que siempre cada domingo se predica el evangelio. No importa la actividad donde llevemos a la gente, siempre se va a estar predicando el evangelio. Y nosotros les predicamos el evangelio. Ayúdanos a hacerlo así, Señor. Bendice a Iglesia Redención y ayúdanos a compartir el plan de redención para el mundo. Gracias por esta bendición. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga.